Padre nuestro que estás en los cielos y que conforme a tu promesa estás aquí en medio nuestro, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has acompañado. En esta hora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, pedimos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu, para que Él guíe cada paso, cada pensamiento y cada palabra que se vaya a pronunciar en esta hora, y que lo que se escuche sea tu palabra, Padre. Tú hablando a través de este servidor, para que todo lo que se diga y se haga a continuación sea para tu honra y para tu gloria, y también para el crecimiento espiritual de cada uno de los que están escuchando el tema de esta noche. Te lo pedimos, te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta noche es el tema número 4 y lleva por título La purificación. Entonces voy a invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, o la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 25 al 27. Efesios, capítulo 5, versículos del 25 al 27, dice lo siguiente: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, hasta ahora nosotros hemos podido aprender dos pasos que el Señor ha dado en este mundo, en esta tierra, cuando Él se encarnó. Y esos pasos son los pasos que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros tenemos que seguir a nuestro Salvador, seguir sus pisadas, seguir sus mandamientos, seguir todos los preceptos y su palabra, y también tener presente todas las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros en su palabra. Sabemos que el Señor se encarnó, ya lo hemos hablado, y habitó entre nosotros. Simbólicamente habitó en el campamento humano. Allí, digamos, como que plantó su tienda al lado del campamento humano. Y en un momento dado de su vida, Él camina simbólicamente también hacia el santuario. Atraviesa la puerta, que la puerta de entrada al santuario se llamaba ¿cómo? El camino. Y allí en el primer mueble, en el santuario terrenal, en el atrio habían solamente dos muebles. Nosotros vimos ayer el primero. Y el primero era el altar del sacrificio. Y allí en el altar del sacrificio el Señor se entregó a sí mismo, entregó su vida en propiciación del pecado. Pagó el pecado de toda la humanidad, es decir, pagó la culpa de toda la humanidad para que aquellos que creyeran en Él pudieran ser salvos, solamente para los que creyeran en Él. Pero murió por todos, murió por todos. Ahora bien, nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros nacemos en este mundo, pero en un momento dado de nuestras vidas, cuando escuchamos al Espíritu Santo que nos llama, a Dios a través del Espíritu Santo que nos llama, y al nosotros obedecer a ese llamado, tenemos que también caminar con Cristo, y si Cristo fue hacia el altar del sacrificio, nosotros tenemos que ir también al altar del sacrificio.
Y se va a cumplir lo que dice allí Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Un detalle muy importante es que cuando Cristo, en algunos momentos en el Evangelio, Él decía, no ha llegado mi hora, no ha llegado aún mi hora. Sí lo han leído eso, ¿no? Pero cuando Él comenzó a orar al Padre, dice, ha llegado mi hora. ¿Qué nos está diciendo eso? Al igual que Gálatas 4:4, que Dios tiene un plan completamente estructurado. Tiene todo una agenda, lo que nosotros conocemos como una agenda, donde cada cosa se tiene que cumplir en su tiempo, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Porque hay mucha gente que dice, bueno, ustedes se pasan diciendo que Cristo viene y no viene. Y entonces simplemente hagan este razonamiento. ¿Cuántos años tiene un hombre o una mujer en este mundo? Como máximo. 70, 80, póngale 100 años. ¿Y usted en 100 años quiere ver todo lo que pasa en 6.000 años? Porque si usted cuenta desde la creación hasta más o menos hasta ahora, hay aproximadamente 6.000 años. Entonces, ¿cómo nosotros podemos exigirle a Dios que se cumplan todas las cosas que se cumplieron a través de los 6.000 años, que se cumplan todas juntas en 100 años? Imposible. El punto aquí es la fe y es creer en Él. Si Él dice que va a venir, vendrá. No sabemos cuándo, pero Él va a venir. ¿Vendrá en nuestro tiempo? No lo sé, pero si viene en nuestro tiempo, feliz y contento vamos a estar, porque lo vamos a poder ver en majestad y gloria. Pero si no viene en nuestro tiempo, vamos a descansar en la esperanza de que Cristo va a venir en majestad y gloria. ¿Ve? Entonces, nosotros en ese aspecto no tenemos que estar mirando por la ventana a ver si vemos la nubecita que se acerca. No, nosotros tenemos que, como decíamos anteriormente, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Estar pendiente de hacer la voluntad del Señor como Él lo indica en su palabra. Otro de los detalles que yo les mencionaba del altar del sacrificio, que tenía 4 cuernos, y los 4 cuernos indicaban los 4 puntos cardinales de la tierra. Quiere decir que el sacrificio que se hacía allí, o mejor dicho, el sacrificio que se iba a hacer en el futuro, que era el de Cristo Jesús, iba a abarcar a toda la tierra. Por eso Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo completo. Pero el mundo estaba tipificado en los 4 puntos cardinales que tenía el altar del sacrificio. O sea que la muerte de Cristo no era solamente para el pueblo judío, sino que era para toda la humanidad. Ahora, sabemos entonces que Cristo allí en el altar de sacrificio, que equivale a la cruz, murió. ¿Qué sigue después? ¿Qué pasó con Cristo después que murió Él? Lo llevaron al sepulcro. Primero lo sepultaron, después resucitó. Pero primero lo sepultaron. Y la sepultura comenzó unos minutos, media hora, 45 minutos, 1 hora y media, no se sabe, pero sí antes de que comenzara el Shabbat. Y Él descansó todo el Shabbat, todo el sábado, y descansó también en la tumba las primeras 12 horas del día primero, del domingo, las 12 horas de oscuridad, porque Él resucitó en el primer día, pero amaneciendo. Quiere decir que las 12 horas de oscuridad del domingo estuvo también descansando en la tumba. Acuérdese y no se confunda que la definición bíblica de día es muy diferente a la definición de día del cuerno pequeño de Daniel 7:25, que cambió los tiempos y la ley. Entonces, nosotros vivimos en ese sistema equivocado, obviamente diferente al de la Biblia, donde el día cambia a las 12 de la noche. Y entonces nosotros decimos, a ver, en esta hora son las 6, las 7, y las 7
del día lunes. ¿Es correcto bíblicamente? No, estamos en Marte, porque apenas se puso el sol, esta tarde comenzó el día martes. Porque si van a Génesis, ustedes van a ver allí, y fue la tarde, primero la tarde, la hora oscura, y la mañana un día. La tarde, las 12 horas de oscuridad, la mañana un día. Y qué interesante que el Señor, cuando creó los cielos y la tierra, descansó, ¿qué día? El Shabbat. Y cuando Él terminó su función de redentor aquí en la tierra, ¿descansó qué día? El Shabbat también. Interesante. Ahora, nosotros también, habiendo muerto a la vida antigua, habiendo muerto a todos los pecados pasados en el altar del sacrificio, simbólicamente somos sepultados, no en una tumba, sino sepultados en el agua, que es la forma simbólica más exacta de estar muerto. Porque cuando usted está bajo el agua, no puede respirar, y el muerto no respira. Así que, y generalmente uno cierra los ojos, generalmente, algunas personas lo abren abajo del agua, pero generalmente cierran los ojos. Quiere decir entonces que la simulación de estar muerto bajo el agua es un ejemplo muy, pero muy cercano a la muerte verdadera. Morimos en el altar del sacrificio, somos sepultados en el agua y de allí salimos a una novedad de vida. ¿Qué mueble del altar del santuario tenía agua? Ustedes lo ven ahí la figura. El lavacro, también llamado fuente de lavamiento y también llamado fuente de lavamiento, lavacro, y la fuente de bronce, porque ese mueble también era de bronce, construido con los espejos de las mujeres, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que eso también tiene su significado. Entonces, cuando nosotros somos sepultados en agua, surgimos allí, simbólicamente resucitamos a una novedad de vida. Somos, obviamente, reformados, espiritualmente hablando. Como dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A partir del momento en que nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo y damos esos pasos muy importantes, salir del lugar de confort, salir de la vida antigua, allí en el mundo donde estábamos sumergidos, caminando para cualquier lado, el lado que a nosotros nos parecía bien, pero cuando el Espíritu Santo nos tocó, nos llamó y reconocemos que somos pecadores y que estamos violando la ley de Dios, entonces en un momento dado caminamos hacia el santuario, atravesamos la puerta simbólicamente, vamos al altar de sacrificio, morimos a la vida antigua, somos sepultados en agua, en el lavacro, y allí resucitamos a una novedad de vida. Entonces, a partir de ese momento cambia todo. Comenzamos una vida completamente diferente y comenzamos a aprender lo que es caminar con Cristo, caminar por la senda espiritual, lo que es crecer espiritualmente. Es un mundo completamente diferente, aunque seguimos viviendo en este mundo y viendo y experimentando las consecuencias del pecado en muchas personas que no se han arrepentido, pero en nosotros se ha producido un cambio tremendo, profundo, y un cambio que nos va a conducir a la eternidad. O sea que es algo realmente valioso y algo muy serio. Y entonces
uno comienza a sentir cosas como, por ejemplo, lo que antes me gustaba, ya no me gusta. Lo que yo antes hacía, ya no lo hago. Las metas cambian, porque antes yo a lo mejor tenía una meta materialista. Tener y tener y tener aquí, tener allá, que casas, que carros, que yates, que no sé cuánta cosa. Pero hoy en día, ¿para qué? Si Cristo va a venir y le va a poner punto final y todas las cosas materiales se van a quedar aquí en la tierra, incluso van a ser quemadas. Así que si estás aquí y Dios te bendice con una buena casa, con un buen carro, con un buen trabajo, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Utilízalo, todos esos recursos para honrar y glorificar el nombre de Dios. Pero no para exaltarse uno mismo y decir que uno es el rey aquí y los demás son de segunda. No, o sea, aquí lo que importa es que la meta nuestra no es las cosas de este mundo, sino estar con Cristo por toda la eternidad. Entonces cambian las cosas, cambia todo, cambia. Si antes nos hacíamos problemas por cosas pequeñas, hoy nos damos cuenta que si el Señor ha tenido paciencia con nosotros, para esperarnos que nos arrepintiéramos, para Él poder perdonarnos, ¿cómo ahora nosotros nos vamos a tener paciencia con nuestro prójimo? Con nuestros hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo que cometen errores, humanamente como también nosotros cometemos errores. Entonces, nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar va cambiando. Y posiblemente ustedes no se den cuenta, pero las otras personas sí se dan cuenta. Yo recuerdo que cuando yo me convertí a la fe adventista estudiando teología en una universidad católica, pero como no aprendía de Biblia, busqué a un judío que me enseñara la Torá, el Antiguo Testamento. Y resulta que encontré un judío, y cuando yo le pregunto al judío, ¿de qué colectividad son ustedes? Dice, no, dice, nosotros somos judíos, dice, pero no practicamos el judaísmo, nosotros somos cristianos. ¿Cristianos? ¿Y ustedes guardan el Shabbat? Sí. ¿Y se abstienen de alimentos impuros? ¿Ustedes comen kosher? Sí, ¿cómo no? Yo nunca había escuchado que una iglesia cristiana hiciera esto. ¿Y qué iglesia es? Adventista del Séptimo Día. Y entonces ahí se me abrió la mente y comencé yo a asistir a la iglesia y finalmente me convertí y aquí estoy, hermanos. Porque después de terminar la teología allí, me trasladé a Argentina a continuar estudios teológicos, pero en la Universidad Adventista del Plata. Y luego cuando vine a este país, también me seguí estudiando y saqué también el doctorado en ministerio aquí en este país. Así que tengo unos cuantos años de estudio en teología. Pero en ese proceso, recién convertido, llamo un día para saludar así a mi hermano. Y mi hermano me dice, ¿qué te pasa a ti? Me dice. Digo, no, a mí no me pasa absolutamente nada. Sí, dice, a ti te pasa algo. Pero ¿por qué? Digo, no me pasa nada, yo soy el mismo. No, dice, tú has cambiado, algo te pasó. Dime en estos pocos meses, porque no teníamos ni 4 meses que no nos hablábamos. Algo tú hiciste de nuevo que estás totalmente cambiado. Yo casi no te reconozco, mira. Y yo dije, mira, lo único nuevo es que yo estoy yendo a la iglesia adventista del Séptimo Día. Y me bauticé en la iglesia. Ah, dice, yo sabía que había cambiado algo en ti. Porque eres completamente diferente, no eres la persona de antes. Y eso lo notó él, yo ni cuenta que me di de eso. Por eso el cambio se da de una manera sutil, imperceptible, que es la forma que trabaja el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros no nos damos cuenta que el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. No nos damos cuenta que el Señor nos sigue llamando.
para que nos mantengamos firmes en el camino del Señor. Por eso cambia todo, cambia los gustos, cambia la forma de comer, cambia la forma de vestir, de pensar, de hablar. Antes, cuando pasaba algún problema, usted se llenaba tal vez de angustia y no sabía qué hacer. Y se ponía inquieto y no sabía cómo resolver eso. Y hoy usted dice, vamos a orar. Vamos a poner este caso en las manos de Dios. Y Dios va a responder en su momento, no en el nuestro. Por eso todo cambia. Ahora, fíjese por qué allí en el lavacro representa la resurrección y representa la renovación del ser humano. Esto lo dice Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Tito, capítulo 3, versículo del 4 al 6. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No nos salvó por obras de justicia de nosotros, las obras que nosotros hacemos, no nos salvó por la obra que nosotros hacemos, sino por su misericordia nos salvó. Y ahora viene la parte clave aquí. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces nosotros estamos viendo allí algo muy interesante, la simbología del lavacro, porque el lavacro representa la resurrección, representa la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo, pero también representa, como lo leímos al principio, la purificación en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la persona allí en el agua se purifica simbólicamente, que representa, el agua representa la palabra de Dios, pero también representa el Espíritu Santo actuando en nosotros. La vieja naturaleza nuestra, el pasado nuestro, aquella persona rencorosa, vengativa y llena tal vez de odio y una cantidad de cosas que la Biblia le llama la carne, digamos los impulsos de la sangre o los frutos de la sangre o de la carne, representa esa vida antigua. Esa no puede heredar el reino de Dios. El reino de Dios es necesario abandonar esas sendas antiguas y esas tendencias que nosotros traíamos, heredadas por el ambiente en que vivíamos, ya sea ambiente familiar o ambiente social en que vivíamos, que heredamos toda esa forma de ser antigua, contraria a Dios, esos viejos hábitos, todo eso no hereda la vida eterna, no recibe la gracia de Dios. Para que la gracia de Dios pueda ser recibida, tiene que producirse en nosotros un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento consiste en, como dijimos recién, nuevos motivos para seguir adelante, nuevos gustos, nuevas tendencias que se producen justamente por haber nacido a una vida nueva en Cristo Jesús, guiada y transformada y regenerada por el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y así, de esa manera, nosotros participamos de la naturaleza divina, porque el Señor está trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nos está preparando para vivir con Él por toda la eternidad. Entonces nosotros no podemos ir al cielo
con todas esas tendencias pecaminosas que teníamos aquí en la tierra. Tenemos que ir despojándonos de todo eso y dejar que el Espíritu Santo habite en nuestra mente y en nuestro corazón y nos vaya transformando paulatinamente. Por ejemplo, una persona orgullosa, una persona egocéntrica, de que siente el amor propio, que primero está él y de segundo está él o ella y las demás personas no importan. Esas personas no pueden congeniar con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es humildad. Entonces el orgullo va en contra de los planes de Dios. Nosotros como naturaleza pecaminosa heredada ya de nuestros primeros padres, nuestra tendencia es a pecar, es a hacer lo malo, a pensar mal. Y entonces todo eso tiene que desaparecer de nuestra mente porque nosotros estamos recibiendo la luz de Dios, la luz divina. Y entonces nosotros debemos cooperar con Dios. Quiere decir, cooperar con Dios es hacer la voluntad de Dios y no resistir a el Espíritu Santo que nos quiere transformar en nuevas personas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que distinguirnos de las otras personas, no porque nosotros seamos buenos, sino porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Esa es la diferencia. Porque el Espíritu Santo está haciendo y está trabajando para un cambio de nuestro carácter, de nuestro corazón. Ahora bien, nosotros vimos que, de hecho, todo lo que vamos a ver, que no lo hemos visto todavía, en el santuario, era continuo, no se paraba nunca. Continuamente en el altar del sacrificio tenía que estarse haciendo sacrificio. Yo ayer les hablé de dos sacrificios que se hacían por día, un corderito en la mañana y un corderito en la tarde. Y ese corderito se estaba quemando continuamente hasta que se quemaba completo y luego se ponía el segundo cordero de la tarde que se iba quemando completo hasta el otro día. Pero entre esos dos corderos habían muchos sacrificios, otros sacrificios, por agradecimiento, por nacimiento, por casamiento, por el pecado, en fin, a una diversidad de sacrificios diferentes. Se hacía entonces de forma continua. El lavacro debía tener continuamente agua limpia, donde los sacerdotes que oficiaban en el altar del sacrificio pasaban, antes de entrar al tabernáculo, a oficiar adentro del tabernáculo, pasaban por el lavacro. Y allí en el lavacro ellos se tenían que lavar las manos y los pies. Pero no lavarse las manos como se está lavando allí la figura, porque esa no es la manera correcta, sino que alguien sacaba con una jarra y afuera se lavaba las manos para que el agua se mantuviera limpia, porque así la estaría ensuciando. Y lo mismo pasaba con los pies. En los pies había como un grifo donde se lavaba los pies y seguía. ¿Por qué las manos y los pies nada más? ¿Por qué el sacerdote no se bañaba completo para entrar? Y fíjese que no solo lo hacía para entrar a la tienda, sino que cuando salía de la tienda y volvía a pasar por el lavacro, volvía a lavarse las manos y los pies, para luego oficiar en el altar de sacrificio. Y así estaba, todo el día. Pero eran las manos y los pies, nada más. Ahora, ¿cómo nosotros podemos seguir a Cristo en el lavacro si el pecador en el santuario terrenal solamente llegaba hasta el altar del sacrificio? No podía seguir adelante. El que seguían adelante eran los sacerdotes, pero no los pecadores, las personas del pueblo. Las personas del pueblo transferían sus pecados al corderito y se iban tranquilos para su casa, limpios de pecado, porque ya
traspasaron sus pecados al corderito, el corderito era muerto y de allí en adelante el sacerdote agarraba la sangre y entraba al lugar santo y la asperjaba 7 veces con su dedo allí en el velo, en el segundo velo, el velo adentro. Y el resto de la sangre la volcaba allí a los pies del altar del sacrificio. Ahora, ¿cómo nosotros simbólicamente podemos continuar a Cristo, en los pasos de Cristo, si las personas del pueblo solamente llegaban hasta el altar de sacrificio? Aquí hay 2 versículos que les voy a leer que nos da la pauta de qué manera nosotros podemos seguir adelante simbólicamente, por fe, caminando con Cristo, pasando el lavacro y siguiendo todavía más adentro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, y fíjese esta palabra, real sacerdocio. Así que nosotros somos linaje escogido de Dios, pero Él nos dice que somos real sacerdocio. O sea que somos sacerdotes para Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros leemos Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, y Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10, ambos versículos dicen básicamente lo mismo. Yo voy a leer uno solo, porque los dos dicen lo mismo, pero está escrito 2 veces en Apocalipsis. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo, ¿quién nos hizo? Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese, tome nota de esto. Si nosotros seguimos a Cristo del campamento, que es el mundo, somos tocados por el Espíritu Santo y en un momento dado, cuando nos sintamos preparados, el Espíritu Santo nos guía hasta el altar del sacrificio. En el altar del sacrificio transferimos nuestros pecados pasados a Cristo Jesús. Morimos con Cristo en el altar del sacrificio a la vida antigua. Somos sepultados en agua. Digamos que en la realidad vendría a ser el bautisterio, donde la persona se bautiza por inmersión bajo el agua y cuando sale a una novedad de vida. Cuando uno cumplió esos pasos, aquí dice la palabra de Dios que pasamos a ser reyes y sacerdotes para Dios. ¿Cómo lo ve? Y entonces ahora como sacerdote, claro que podemos seguir avanzando por simbólicamente por el santuario y llegar a la fuente de lavamiento y luego poder entrar adentro del tabernáculo también, que lo vamos a hacer mañana. Mañana vamos a entrar al tabernáculo. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí, porque resulta que mucha gente se pone a argumentar, ¿y por qué me tengo que bautizar? ¿Por qué me tengo que bautizar? A mí me bautizaron cuando era bebé. Y hay una denominación supuestamente cristiana que bautiza a los muertos. Y entonces, ya estoy bautizado. No, hermano. Usted tiene que leer bien la Biblia. El bautismo de niños no funciona. El bautismo a los muertos no funciona. No es bíblico. Es otra cosa. Pero no es lo que Dios pide. Porque Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y después, para todo aquel que creyere. Un bebé puede creer. No puede creer, todavía no tiene formada la conciencia, su mente su razonamiento no está maduro. Y dígame un muerto.
Un muerto puede creer. Nosotros sabemos que los muertos nada saben. Y no tienen nada que ver con lo que pasa debajo del sol, dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Entonces, el bautismo es una decisión personal. Empezando por ahí. Y eso hay que decirle a la gente, porque la gente empieza a argumentar, ¿para qué me tengo que bautizar? No necesito yo el bautismo. Y yo le digo lo siguiente, hermanos y hermanas, el bautismo no es un capricho de la iglesia, no es una exigencia que pone el pastor, no es que esa iglesia ahí se bautiza y hay que sumergirse bajo el agua. Eso es un capricho de ellos, una costumbre de ellos. No, hermano. Es lo que la palabra de Dios dice. Jesucristo, allí en Mateo 28, del 18 al 20, ¿qué dice? Enseñándolo todas las cosas que os he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí también hay otra clave. ¿Cómo usted le puede enseñar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, las promesas de Dios a un bebé y a un muerto? ¿Se da cuenta cómo contradicen la Biblia? La persona tiene que tener capacidad de entendimiento para entender qué es un mandamiento. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Y no solo los 10, hay muchos otros mandamientos. Que la persona razone, como ayer decíamos, que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y que nuestro culto tiene que ser racional, decía allí. No emocional, racional. Racional significa que tenemos que pensar, tenemos que meditar, tenemos que analizar la palabra de Dios, tenemos que ver ese mensaje que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios nos está exigiendo, nos está pidiendo allí en su palabra. Entonces, el bautismo no es un capricho de la iglesia ni una exigencia del pastor o algo así. Es la orden de Dios. Allí en Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Entonces mucha gente se confunde y se justifica a sí mismo quedándose en su casa. No, yo leo la Biblia, yo soy cristiano a mi manera, yo creo en Dios, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Y una de las voluntades de Dios es que hay que congregarse, hermanos. Hay que venir aquí a alabar y glorificar el nombre de Dios en conjunto. ¿Por qué? Porque Dios dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré allí. Y no solo eso, porque entre nosotros nos enriquecemos. Si vamos a estudiar, por ejemplo, en la escuela sabática, un hermano opina de una manera y sacó una lección tremenda que yo no la vi y el otro tampoco. Y entonces él sí la vio y él la explica y nos enriquecemos. Y a lo mejor yo vi algo importante que los demás no lo vieron y yo lo expongo y todos nos enriquecemos y vamos creciendo espiritualmente. Y si hay alguien que está desanimado, que está con un problema, hermano, vamos a orar, vamos a hacer un grupo aquí y vamos a orar a este hermano o a esta hermana que está en problema. Pero si estamos individualmente, cada uno en su casa, por allá, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, es importante que los hermanos y hermanas sepan de esto, que no se trata de que uno obliga, no que tú me obligas a ir a la iglesia, no que no necesito yo bautizarme, no que yo no necesito una denominación, yo creo en Cristo, yo lo creo a mi manera, yo hago las cosas a mi manera. Tú lo puedes hacer a tu manera, pero no es la manera de Dios. Y Mateo 7, versículo 21, no vamos a leer hasta el 23, pero el 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué razón?
Porque muchos dicen que son cristianos y tal vez predican la palabra y tal vez se saben la Biblia de tapa a tapa, pero no hicieron la voluntad de Dios en vida. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos si queremos caminar con Cristo. Caminar con Cristo, el camino es a veces bien estrecho, a veces pedregoso, pero es el verdadero camino y es el camino que nos conduce a la salvación y a la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, vale la pena arriesgarse cuando el Señor encabeza el camino y nos va guiando a través de su Santo Espíritu. Ahora bien, ¿por qué los sacerdotes se lavaban las manos y los pies allí? Esa es una pregunta. ¿Y por cómo nosotros podemos darle continuidad al proceso de ser renovados, de ser resucitados? Como decía el versículo que leímos aquí, regenerado y renovado por el Espíritu Santo. ¿Cómo le podemos dar continuidad? Porque el bautismo, hermanos y hermanas, se hace una sola vez y debe ser para toda la vida. Aunque puede suceder como sucedió una vez, que vino una señora y me dice, pastor, dice, yo quiero hacer una pregunta. Cuando yo vengo de otra denominación y cuando llegué acá me dijeron que me tenía que bautizar. Y yo al principio no quería y ellos decían, pero te tienes que bautizar aquí. Y al final me bauticé, dice, pero me quedó la duda. Entonces yo le digo, bueno, es que el bautismo de niño no cumple la palabra de Dios. Y no, dice. Yo no me bauticé como niño, dice, yo me bauticé en una iglesia cristiana de adulto, creyendo en Cristo. ¿Cómo se le responde a una persona así que se tiene que volver a bautizar acá? No es fácil. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios nos aclara todo. ¿Por qué una persona que viene de otra denominación se tiene que bautizar aquí en la iglesia adventista? La iglesia adventista, nosotros tenemos un gran privilegio, porque la iglesia esta la levantó Dios, no es el capricho de una persona o de 4 o 5 personas. Dios levantó esta iglesia en un momento profético. Y Dios le abrió la mente y se reveló más con fuerza porque ese grupo insistió, a pesar de un chasco, insistió en que Dios diera la respuesta y Dios le dio la respuesta. Pero tenemos un mensaje completo, el mensaje de la verdad presente para predicarlo a todos los moradores de la tierra, dice el mensaje del primer ángel. Es un tremendo privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Entonces, tenemos la verdad más completa que otras denominaciones. Y eso hay que decirlo hasta con temor, porque Dios nos pedirá cuenta después, ¿no? Así que no es que sentirnos orgullosos y ya, no. Es un privilegio que Dios nos da, pero también es una responsabilidad de decirle al mundo que Cristo viene pronto y que la hora de su juicio ha llegado y que la ley de Dios está vigente y que el día distintivo del Señor entre Él y su pueblo es el Shabbat, el 7º día de la semana, el sábado. Eso hay que decirlo, hermanos, sin temor, aunque nos cierren la puerta en la nariz. Entonces, hay un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo del 1 al 6. No lo vamos a leer porque es un poquito largo. Libro de los Hechos, capítulo 19, versículo del 1 al 6. Yo voy a más o menos a parafrasear lo que allí dice. Resulta que Pablo, que estaba predicando, se encuentra con unos 12 discípulos
Y Pablo le pregunta, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Y él dice, ni sabíamos que existe. Bueno, dice, entonces tienes que ser bautizado. Primero le pregunta, ¿y qué bautismo tienen ustedes? Dice, nosotros nos hemos bautizado por el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo le dice, ustedes se bautizaron por el bautismo de arrepentimiento. Pero entonces a ustedes les falta bautizarse en una verdad más amplia. Bautizarse en el nombre de Cristo y de esa manera ustedes van a recibir el Espíritu Santo. En otras palabras, ustedes en el bautismo de Juan recibieron solamente al Padre. Le falta recibir al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces Pablo los vuelve a bautizar en el nombre de Cristo y imponiéndoles las manos reciben el Espíritu Santo. Esta gente que se volvió a bautizar, ¿era religiosa? ¿Era creyente? ¿Creía en Dios? Sí. ¿Y entonces por qué se volvieron a bautizar? ¿Por qué se tuvieron que volver a bautizar? Porque reconocieron y creyeron en una verdad más amplia. Pero cuando viene un cristiano de otra denominación que está acostumbrado a pisotear los mandamientos de Dios, sobre todo el Shabbat, y a decirnos que la ley está clavada en la cruz, que no hay ley, viven una religiosidad sin ley, o estos otros cristianos que se rigen por 10 mandamientos cambiados por la tradición humana, necesariamente se tienen que bautizar en la iglesia que ama a Dios y que ama la palabra de Dios y que la única regla de fe es la santa palabra de Dios. Por eso es necesario que la persona se vuelva a bautizar. Así que aquí ustedes tienen la respuesta para alguien que se le ocurra hacer la pregunta. Entonces, hermanos, ahora vamos por qué los sacerdotes se lavaban las manos y los pies nada más allí. Ellos, antes de salir de la casa, tanto los levitas como los sacerdotes, los levitas era la tribu que se encargaba de todo el manejo del santuario. Eran los diáconos del santuario, y de allí, de la tribu de Leví, salían los sacerdotes. O sea que solamente ellos podían oficiar allí. Los únicos autorizados de las 12 tribus eran los levitas. Ambos, tanto sacerdote como levita, en su casa ellos hacían el ritual de purificación. Y entonces después iban al santuario y comenzaban a oficiar. Ya estaban limpios. Pero el sacerdote que estaba manipulando el sacrificio de un pecador que trajo un corderito y que tenía que agarrar la sangre en un recipiente, se manchaba los pies o las manos. Y para no entrar impuro al santuario, se lavaba los pies y las manos. Ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano. Y ustedes recuerdan que había una persona ahí media muerta en el camino y vino un sacerdote y el sacerdote lo miró y lo rodeó y se fue. Después vino un levita, hizo lo mismo. Lo miró, rodeó el cuerpo y se fue. Y ustedes nunca se preguntaron, dicen, pero esta gente, ¿qué tipo de sacerdote es este que nos va y auxilia a la persona herida? Vino un samaritano que no tenía nada que ver con el santuario y fue el que lo cargó, lo llevó y hizo todo lo demás, ¿no? Ustedes conocen la historia. Pero ¿por qué el sacerdote y el levita no fueron hasta allí? Porque estaban siguiendo la ley de Moisés. Si ellos tocaban el cuerpo de un muerto, se volvían inmundos hasta la noche y por lo tanto no podían oficiar en el santuario terrenal. Esa es la razón por la cual. Y entonces en el santuario terrenal no podían expiar de pecado a los pecadores que venían con el corderito porque no había sacerdote para oficiar. Se da cuenta que todo se
se tergiversaba. Esa era la razón por la cual estos dos personajes no tocaron a ese cuerpo. No verificaron nada, sí, porque no querían arriesgarse a contaminarse. Sí y no, porque si ellos se ponían a atender al herido, no atendían la cantidad de pecadores que iban a que le expiaran los pecados allí en el santuario. O sea que esas personas quedaban entonces con los pecados ahí sin ser expiados. Esa es la razón. Ahora, otro detalle que también les quiero contar aquí, es para entender por qué solamente las manos y los pies. Ustedes recuerdan la Santa Cena también. Y en un momento dado Jesús toma una toalla, se la pone en la cintura y toma un recipiente con agua y comienza a lavarle los pies. Y cuando llega Pedro como siempre sale ahí de primera y le dice, ¿tú me vas a lavar los pies? Y respondió Jesús, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, lo vas a comprender después. Y Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavo los pies y las manos, no tendrás parte conmigo. Bueno, Señor, dice, entonces lávame los pies, las manos, la cabeza, todo, que le diera un baño ahí mismo. Y entonces Jesús le dijo, no, el que ya está limpio, solamente las manos y los pies. Y después también dijo que no todos estaban limpios, refiriéndose a Judas, ¿no? Pero los que ya están limpios, solamente las manos y los pies. Y eso es allí, en el lavacro. Y ese lavado de pies y manos es lo que le da continuidad a nosotros, simbólicamente, a estar constantemente regenerando y purificándonos. ¿En qué momento en nuestra iglesia nosotros nos lavamos los pies y las manos? En la Santa Cena. Y la Santa Cena es una purificación de nuestros pecados. Porque piénselo de esta manera. Supóngase que de aquí hasta acá fue su vida pasada y aquí usted se bautizó. Los pecados de aquí para atrás fueron limpios en el bautismo. Pero usted siguió caminando un trecho más y cometió algún pecadito. ¿O no? ¿Cometemos pecado todavía? ¿Nos levantamos y seguimos? Sí. Pero ¿y esos pecados cómo nosotros nos limpiamos de esos pecados? En la Santa Cena, hermano. Porque miren, en la Santa Cena nosotros vamos al altar de sacrificio a transferirle nuevamente a Jesús nuestros pecados desde que nos bautizamos hasta la primera Santa Cena. Y si tenemos algún problema con algún hermano, con alguna hermana, con un vecino, con algún familiar, arreglémoslo primero. Eso se da en el altar del sacrificio. Y luego, en el lavacro, como ya nos bautizamos, solamente nos lavamos las manos y los pies. Y una vez purificado, una vez regenerado, entonces podemos entrar al santuario para seguir alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Se entendió? Y eso es lo que le da continuidad, porque todo lo que sucedía en el santuario era continuamente. Entonces, para darle continuidad a nuestra purificación, tenemos que celebrar la Santa Cena y no decir como dicen algunos, ¿va a haber Santa Cena el sábado? Sí, yo me voy a otra iglesia. Y no quieren celebrar la Santa Cena. La Santa Cena es tremenda bendición, hermanos, porque nos estamos limpiando de nuestros pecados de la última Santa Cena hasta esa.
Y así tenemos que continuar porque somos pecadores. Nosotros cometemos pecado. Entonces tenemos que seguir purificándonos para que el Señor esté constantemente limpiándonos de pecado a nosotros. Y para que nuestra perfección se vaya haciendo más sólida. Porque el Señor quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. El Señor quiere que nosotros seamos perfectos como Él es perfecto. Lo dice su palabra. Un detalle más para terminar. Y es que el lavacro tenía la particularidad de estar construido con los espejos de las mujeres. Éxodo 38:8 lo dice. Éxodo 38:8 dice lo siguiente. También hizo la fuente de bronce, o sea, el lavacro, la fuente de bronce o la fuente de lavamiento, es lo mismo. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Éxodo 38:8. El lavacro, como dijimos recién, era un mueble que estaba entre el altar de sacrificio y la puerta de entrada al tabernáculo, a la tienda. Estaba ahí en el medio. Entonces, cuando el sacerdote venía del altar del sacrificio, pasaba por el lavacro, se lavaba las manos y los pies y seguía hacia el santuario, hacia la tienda. Cuando salía de la tienda, pasaba por el lavacro, se volvía a lavar las manos y los pies y luego seguía oficiando en el altar del sacrificio. Vimos entonces nosotros aquí unos símbolos muy importantes. Vimos que el agua representa, allí en el lavacro, el agua representa al Espíritu Santo. Eso lo leímos en Tito capítulo 3, versículo 5, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Y también en Efesios 5:26 es símbolo de la palabra de Dios, el agua, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, los espejos, hermanos y hermanas, que habían allí en la fuente de lavamiento, representa la ley de Dios. Así como el sacerdote que iba a lavarse las manos se veía a sí mismo, porque allí habían espejo, nosotros tenemos como espejo a la ley de Dios. ¿Para qué utilizan el espejo ustedes? ¿O no utilizan espejo? Para peinarnos, para arreglarse, para los hombres para afeitarse, que no se vaya a cortar más el bigote de aquí que de allá, en fin, para quedar bien afeitado, no afeitarse un lado de la cara y la otra no. Bueno, en fin, y si uno tiene una manchita, una cosa ahí, se la arregla. Es para lucir mejor, ¿verdad? Pues la ley de Dios cumple eso en nosotros, espiritualmente. Nosotros vamos a la ley de Dios y nos miramos. ¿Cómo estoy yo con respecto a la ley de Dios? ¿Estoy cumpliendo este mandamiento? ¿Estoy cumpliendo este otro? ¿Este otro? ¿Aquí? ¿Es todo? ¿Lo estoy cumpliendo? ¿O me equivoqué en este y ahora en este otro? ¿Ve? Entonces, al nosotros pasar por el lavacro, estamos mirándonos a el espejo que es la ley de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Santiago capítulo 1, versículos 23 y 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, es decir, cumpliendo la ley de Dios, no siendo oidor olvidadizo. Usted oye la palabra de Dios, oye la ley de Dios y después se le olvida. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. La ley de Dios es nuestro espejo espiritual
para chequearnos a ver si estamos caminando con Cristo, pero conforme a su santa y divina voluntad. Por lo tanto, el lugar de purificación en el santuario terrenal está representado por el lavacro. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Los invito ahora, para terminar, a ponernos en pie y vamos a entonar las estrofas del himno 371. Jesús te ama.